Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 a través del canal 21 de Montecable en Montevideo. Saludamos a los televidentes que nos siguen desde la capital del país, que son muchísimos. Les habíamos adelantado que el diputado Fernando Amado nos acompañaría aquí en el living. Le damos la bienvenida una vez más, diputado. Un placer que nos acompañe. No, el placer es mío. Muchas gracias por el espacio. Un gusto. Diputado colorado, no. Independiente, tampoco. ¿Qué tipo de diputado es Amado hoy? Orejano, ¿no? Orejano, Los avatares de la vida política hicieron de que bueno, el año pasado tomáramos la decisión de alejarnos del Partido Colorado, eso es público y notorio, ya hace bastante tiempo, y nos abocamos a construir una nueva herramienta política que terminó siendo, con otros grupos, con otros sectores políticos, que sentíamos la necesidad de la generación de esa nueva herramienta política, la alternativa, ¿no? Y dentro de la alternativa nosotros somos una de sus columnas, ¿no? Con nuestro sector Unión de Izquierda Republicana. La aspiración es, yo creo que en política, te lo digo con total franqueza, o sea, yo creo que en política hay muchas veces determinados mecanismos, hándicaps, cuando vos sos muy joven para tratar de llegar a diputado y desde allí ir demostrando tus aptitudes. Yo lo hice dentro del Partido Colorado, o sea, gané, mi lugar en una lista sábana, como se llama habitualmente, 2 veces consecutivamente, en el 2009 y en el 2014, y me desempeñé como diputado y hoy creo que es sano para la política y yo siento que es algo que se merece el ciudadano, bueno, plebiscitarme de verdad. Es decir, yo voy a ser diputado si hay 20 y pico de mil montevideanos que me votan. Voy a ser senador si hay 60 y pico de mil uruguayos que me votan en todo el país. Y ahí seré diputado o senador de la alternativa y de UNIR. UNIR, eso, porque tenemos aquí en la mano la folletería de UNIR, es la alternativa Unión de Izquierda Republicana, lo podemos mostrar, aquí tenemos la portada de este material que se está distribuyendo, donde en su interior se explica, ¿no?, qué es UNIR, quiénes somos, por qué y para qué UNIR, bueno, una serie de explicaciones que da por qué UNIR es la alternativa. La gente se pregunta, ¿qué pasó con Fernando Amado? Desde el año 2014 que dijo moriré políticamente con el Partido Colorado, bueno, la realidad ha cambiado, la decisión de Amado ha cambiado, pero bueno, dicen, pero y el hombre que juró y perjuró hace 5 años algo, hoy está, no digo en las antípodas desde luego, no, pero ya no es el moriré políticamente colorado, o algunos tuits que vamos a repasar después que usted dijo una cosa y después hace otra. ¿Cómo le explica, cómo justifica eso frente a la ciudadanía? Tengo que ver esos tweets, porque yo no... Le digo, en el año 2016, sería un miserable si especulara para acomodarme y mantener una banca mientras mi partido agoniza. Sí. ¿Y cuál es el...? Y el Partido Colorado agoniza y Amado se va y se lleva a la banca. No agoniza, goza de buena salud. Bueno, ahora con Sanguinetti, que fue muy criticado por Amado, ¿no? Sí, claro, y es criticado, o sea, fue muy criticado en su momento en la interna, y hoy lo que yo veo, creo que lo hablamos la última vez que estuve acá, es una situación en la cual el Partido Colorado decidió hace mucho tiempo recorrer determinado camino y representar determinados valores y determinadas tradiciones, y dejó de lado representar otras que también eran del Partido Colorado, como la del vallismo histórico, como la de Valle Ordóñez, como la de esa izquierda republicana que significaba el vallismo histórico de Valle Ordóñez, Brum, Arena, Grauer, Hugo Batalla, etcétera, ¿no? Bueno, el Partido Colorado decidió eso. Nosotros queríamos y no pudimos cambiar desde adentro esa herramienta. Y antes que nos cambien a nosotros, lo que decidimos fue irnos hacia afuera del Partido Colorado a seguir siendo leales a nuestras ideas. La misma de antes. Yo no reniego para nada de mi pasado colorado. Por el contrario, estoy orgulloso de haber pertenecido a un gran partido que tiene este país, pero estoy feliz con mi presente, ¿no?, de independencia política y de poder trabajar en las ideas fuerzas que yo siento que necesita el Uruguay. Una de ellas es unir, pero no es unir solo un eslogan, es un concepto fuerte, profundo, en un país en donde tenemos casi que una grieta política, en donde hay como 2 mitades que lo único que hacen es un griterío entre ellos, muchas veces deshonesto intelectualmente a la hora del debate.
se necesita, y el Uruguay necesita, y el sistema político yo creo que precisa, un sector político que diga, a ver, tú hiciste esto bien, te lo reconozco, pero esto está mal y hay que corregirlo. O sea, acá yo soy uno de los que sostiene que fue una década ganada, pero esto no es Dinamarca. ¿Ah? El del frente lo que te dice es una década ganada y te pinta el Uruguay como si fuera Dinamarca. ¿Fue una década ganada? Ah, sin duda. ¿Por qué? Porque hubo cientos de miles de uruguayos que mejoraron su calidad de vida, que mejoraron sus ingresos, que pudieron hacer cosas que no habían podido hacer antes, que pudieron hacer un viaje, que pudieron tener sus vacaciones. Es decir, la gente se olvida rápido. Yo viví la crisis del 2002, a mí no me la contó nadie. Yo iba a los barrios periféricos de Montevideo, a las ollas populares en el 2001, 2002, 2003. Es decir, eso pasó en el Uruguay. ¿Tá? Yo no digo que sea culpa, no asigno responsabilidad. Lo que digo es que ese Uruguay existió y yo lo vi, porque in situ fui. Yo hoy voy a esos mismos lugares y hay más plata, ¿tá? Pero no hay desarrollo humano. Es decir, hay más plata ¿por qué? Porque no hay olla popular y se puede comer en su casa. Hay más plata porque se puede dar el gusto de tener una motito, ¿no? O de alguna otra cosa, o de tener un buen celular. Ahora, el crecimiento económico no fue acompañado con desarrollo humano. Entonces, lo que sucede es que tú vas a los mismos lugares y lamentablemente hay como una guetización en la cual se habla en 50 palabras, está excluido de la sociedad formal. Y esa es una de los grandes debes que tiene el gobierno del Frente Amplio, siendo de izquierda. O sea, no haber logrado cortar el circuito de fragmentación social, que es uno de los cánceres que tiene el Uruguay. O sea, yo quiero un país integrado como tuvieron mis padres y mis abuelos, en donde no importaba dónde nacías, primero, tenías las mismas oportunidades que te la daba el Estado a través de la educación pública, pero también las diferencias entre los uruguayos, más allá de su situación económica, no eran tan importantes como para no poder comunicarse entre sí, como para instalar un ellos y nosotros, como es lamentablemente hoy en muchas partes del país, no solo en Montevideo. Entonces, el Frente, yo sostengo de que no fue una década perdida, como dice la calle Pou, fue una década ganada. No solo la calle Pou, por eso llama la atención que alguien de la oposición hable de década ganada. Es que fue una década ganada. Que por lo general hablan de todo lo malo que se hizo, y bueno, pero o lo que no se hizo. Es que la diferencia entre esa oposición tradicional y la oposición que encarnamos nosotros, entre otras cosas, es eso, una oposición constructiva. Es reconocer las cosas que estuvieron bien, o sea, que el Uruguay creció, que el Uruguay bajó la indigencia y la pobreza, sí, la bajó, y es un mérito de muchas cosas, pero yo se la reconozco al que estuvo de turno en el gobierno. Pero también te digo, por eso, es década ganada, pero no es Dinamarca. O sea, a mí me da arcada cuando veo a Tabaré Vázquez en ante la arena haciendo un discurso en donde parece y te pinta que Uruguay, por eso, es Finlandia o Dinamarca. Mentira, ¿no? O sea, es cierto lo de la década ganada, pero tan cierto como la década ganada es esto que te estoy hablando de la marginación, de la falta de desarrollo humano, de la fragmentación social, que además donde más golpeas a los niños, porque, a ver, entendamos la situación, pensando en el Uruguay del futuro, esa fragmentación social sobre todo recae en los niños. 50% de los niños nacen en hogares que están justamente en un hábitat, en un ecosistema de fragmentación social y de exclusión social. Entonces, ¿qué podemos esperar de esos niños que son unos santos inocentes cuando nacen, pero que el entorno y todo lo que aprenden en los primeros años, que está estudiado por los científicos de todo el mundo, de que lo que absorbe un individuo en los primeros 4 o 5 años termina siendo trascendente en toda su vida posterior, ¿qué vamos a hacer con esos chiquilines? Y ahí yo no veo al Frente Amplio preocupado, lo veo indiferente, lo veo peleándose con la oposición para decir, no, vos fundiste el país, yo bajé la pobreza. Bueno, ese debate para nosotros es un debate absolutamente inútil, estéril, que no sirve para nada pensando en la calidad de vida de los uruguayos. Entonces, nosotros no vamos a agitar cuscos, no estamos para agitar los cuscos espantavieja. Acá, si gana la calle Pou, no va a ser ni Macri ni Bolsonaro. Esa es pirotecnia electoral del Frente Amplio, como es pirotecnia electoral de la oposición tradicional cuando quiere decir de que si gana el Frente Amplio esto es Venezuela o va a ser, vamos camino rumbo a un gobierno parecido al de Maduro. Falso, toda falsedad, no nos mintamos. Es decir, pongámosle más honestidad intelectual al debate político, ¿no? Y hablemos de los problemas. Hablemos del problema de la educación, hablemos del problema del Estado, ¿no? Que necesariamente tiene
hoy por suerte ya los dos favoritos asumen de que es necesario un shock de austeridad, lo dice Lacalle Pou y lo dice Martínez, ¿no? Creo No, que sería muy cínico no decirlo. O bueno, no reconocerlo. pero una cosa es decirlo, rompe después, los ojos. rompe los ojos, pero hay que ver si después lo llevan a cabo. Y en el caso nuestro, Pero eso es un mal de la política en general, ¿no? Bueno, lo que pero, dicen y después no hacen. de acuerdo, pero yo creo que nosotros, en el caso nuestro, tenemos una ventaja, y el ciudadano lo tiene que saber, que es que el Frente Amplio, ¿tá? Yo estoy de acuerdo con la frase que utiliza el senador Lacalle Pou, refiriéndose a veces a los manotazos de ahogado que hace en plena campaña electoral el Frente Amplio, cuando dice, lo que pasa es que hay muchos que tienen miedo, ¿no?, de soltar la teta, ¿no?, del Estado, ¿no? Entonces están nerviosos porque se les termina. Pero también no menos cierto es de que hay una cantidad de integrantes del Partido Nacional que están colgados en la teta departamental. Porque lo mismo que existe a nivel nacional, y ese es el Frente Amplio, el que está enquistado con su aparato político electoral en el gobierno nacional, sucede a lo largo y ancho del país. Yo lo recorro al país y veo las situaciones en muchas intendencias, en su mayoría del Partido Nacional. Entonces, para sustentar lo que te iba a decir antes, la garantía de que realmente haya una reforma del Estado en donde el recorte sea el de los cargos de confianza política, yo creo que pasa por nuestro peso político. ¿Por qué? Porque el gobierno que venga, gane quien gane, no va a tener mayorías. Y para aprobar un presupuesto nacional, para aprobar una cantidad de cosas, va a precisar de socios, ¿ah? Y nosotros una de las condiciones, sin duda, que vamos a poner, Pablo Mieres ya lo decía hace 2 o 3 semanas, que una de las propuestas era bajar a la mitad los cargos de particular confianza en todo el Estado, a lo largo y ancho, intendencias incluido, va a ser nuestra postura de decir, nosotros acompañamos esto siempre y cuando se cumpla esto. Y nosotros, ¿por qué lo podemos hacer? Porque somos una estructura política que está más anclada en las ideas que en el clientelismo o en, digamos, esa especie de pulpo, ¿no?, que uno ve a lo largo y ancho del país, a nivel nacional en el Frente y a nivel departamental en el Partido Nacional. Fernando Amado se opuso tajantemente al tema de la concertación, ¿no? Sí. ¿Y cómo se puede definir lo que está pasando ahora? Que Fernando Amado se acerca a Mieres, un Mieres que también incorpora gente de la izquierda, que acuerda con Valenti, que probablemente Selva Andrioli sea la compañera de fórmula de Mieres. Es decir que, tácitamente se estaría dando una suerte de concertación en esos acercamientos o en esas alianzas electorales. No, lo que nosotros estuvimos siempre en contra fue contra el espíritu de la concertación, porque el espíritu de la concertación era un espíritu de laboratorio, de decir, juntemos A más B más C para tratar de joder al otro, de sacar al frente. En Montevideo, era en Montevideo la discusión, ¿no? Entonces era simplemente por la negativa, ¿no? Es decir, no importaba qué pasaba a partir de julio, del inicio de ese nuevo gobierno de la concertación. No había plan, no había programa, no había nada. La única motivación era la de sacar al otro, ¿no? En este caso nosotros no venimos a sacar a nadie, nosotros venimos a proponer nuestra propuesta de país y a decir, para nosotros el Uruguay precisa un sector político que justamente se salga de la grieta que hay política, que pueda mirar la cosa desde otro lugar, que pueda decir, en esto estás bien y yo te apoyo, en esto está bien y yo te apoyo, sea de quien sea, sin el balde puesto, no ese reflejo de que, si viene el frente, no lo apoyo. O al revés, si viene de los partidos tradicionales, no lo apoyo. No, nosotros vamos a apoyar y tenemos la apertura mental para proyectar 5 años de trabajo político en los problemas del país con quien esté. Es decir, una garantía que tiene el ciudadano que nos vote es que nosotros no vamos a tener una actitud necia ni politiquera para el gobierno que sea electo, porque va a precisar de gobernabilidad, va a precisar de ayuda de otros partidos, y no lo vamos a hacer a cambio de cargos, como históricamente se dio acá, porque no nos olvidemos, digámoslo con todas las letras, y si no que me desmientan, ¿no? Es decir, acá las coaliciones siempre tuvieron un contenido ideológico, pero tuvieron otro contenido, que era la hojita de cargos. No de cargos ministeriales y eso, que en realidad tiene sentido, porque si vos vas a proyectar un gobierno de coalición, ¿no?, es natural de que tu socio de coalición estén en lugares de importancia política para proyectar políticas públicas en conjunto. No, yo hablo de la otra hojita, que era la de
2 puestos de portero en el Banco República, 3 puestos de no sé qué en el Banco Hipotecario, tantos lugares en la policía, tantos lugares... Es decir, eso es así. Es decir, Jorge Valle y la calle Herrera, cuando se reunieron en la coalición, hablaron de las grandes cosas y hablaron de esto también. Nosotros no vamos a tener esa actitud, nosotros no deploramos esa forma de hacer política. O sea, creo que le ha hecho mucho daño y estamos a tiempo de dar vuelta a la página. Yo creo que se está cerrando una etapa política. Hay un recambio generacional que se va a dar de cualquier manera, por un tema biológico, y hay un cambio de escenario político, porque por eso el quinquenio que viene ya no va a ser igual que este, ni que el anterior, ni que los otros, porque no va a haber mayoría parlamentaria, porque la Guerra Fría terminó, porque cayó el muro de Berlín, porque hay que abrir la cabeza, porque no van a venir los tanques rusos y porque tampoco la derecha, si llega a ganar, como dice muchas veces el Frente, va a instalar un gobierno que va a hambrear a la gente. Todo eso es falso de toda falsedad. Algo de eso dice el doctor Sanguinetti habitualmente. Tiene cierta cercanía con el discurso de Sanguinetti, a pesar de que discrepa con él y considera de que bueno, es una persona que ya está de modé en lo que es la política activa. A ver, Sanguinetti es un político de primer nivel, es un estadista, o sea, eso no está en discusión. A veces lo que pasa es que se quiere contraponer una cosa con otra. Que yo no estoy de acuerdo con él en una cantidad de cosas no quiere decir que no reconozca su sabiduría, su intelectualidad, su percepción inteligente de una cantidad de cosas. Ahora, Sanguinetti mezcla eso con el asusta vieja, ¿no? Porque mezcla a veces una reflexión que yo puedo llegar a compartir, con el Mides es un monstruo, o con si gana el Frente Amplio esto va a ser Venezuela, o yo qué sé, ese tipo, o cuando primera cosa que hace cuando sale de la cancha electoral, dice, bueno, todos los sindicalistas son fascistas. No sea malo, presidente, no son fascistas. Es decir, puede haber algunos que lo sean, pero digo, el PIT-CNT en términos generales es un sindicalismo que ha demostrado a lo largo de los años una dosis de moderación bastante a la uruguaya, ¿no? Entonces, ahí está el tema de mis diferencias con Sanguinetti. Y él, en esa contraposición contra el Frente, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que pinta, yo no le llevo a Sanguinetti de que todo lo del Frente estuvo mal. Pues tú hablas con Sanguinetti y parece que en los últimos 14 años esto fue Irak, fue Kosovo, y no fue así, ¿no? Entonces ahí están las diferencias con Sanguinetti. Es decir, esas son las diferencias de percepción y de forma de encarar la política. Sanguinetti es incapaz de reconocerle algo al Frente Amplio. ¿Sabés lo único que le reconoce? Las cosas que siguió el Frente Amplio que había hecho él. Ahora, Sanguinetti, lo decíamos recién, los principales actores de la oposición tienden a criticar prácticamente todo el Frente Amplio. En materia de seguridad, un fracaso, lo hemos escuchado hasta el cansancio, que no tienen agenda, que no tienen rumbo. En materia educativa los resultados son pésimos. En materia de salud, horrible, además con casos de corrupción, investigaciones, cuestionamientos, etcétera, etcétera. O sea que como que está todo mal. Y Mieres en algún momento también ha sido muy crítico y prácticamente ha dicho que es muy poco lo que se rescata de los gobiernos del Frente Amplio, que habla de décadas perdidas desde el punto de vista económico, no haber aprovechado los buenos vientos que soplaron en materia internacional y que Uruguay contó con enormes ventajas competitivas, etcétera, etcétera, y que el gobierno del Frente Amplio, los gobiernos han sido un desastre. Como que también hay una diferencia entre lo que opina Mieres, que sería la columna vertebral de esta aproximación política, y lo que piensa Fernando Amado. No. Es un discurso bastante concertador el que tiene Amado últimamente. Sí, en realidad fue siempre el mismo. Lo que pasa es que dentro del Partido Colorado era sinónimo digamos, de Lucifer. O sea, tú en el Partido Colorado planteabas una visión no antifrentista, sino, a ver, miremos las cosas que están bien, critiquemos las que están mal, y ya eras un zurdo tapado. Es decir, ya, así como el Frente muchas veces, ¿no?, le echa la culpa a ustedes, a los periodistas y a los medios, dicen, no, juegan para la derecha, ¿no? En el Partido Colorado... También nos dicen que jugamos por la izquierda, o sea, depende. Bueno, pero digo... Todos tienen algo que criticar. Pero viste que muchas veces se usa eso del Frente Amplio. Bueno, en el Partido Colorado, si vos llegabas a decir y reconocer que estabas de acuerdo con alguna propuesta o alguna política que había llevado adelante el Frente Amplio en su gobierno, te decían, estás jugando para la izquierda, no sé cuánto. Entonces, bueno, era la lógica que había en el Partido Colorado.
Mieres en realidad, y el Partido Independiente reconoce que el primer gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez fue bueno. Y yo reconozco lo mismo. Es más, yo estoy convencido de que el gran aporte del Frente Amplio en sus 15 años de gobierno, 14 años que van, fue sobre todo sustantivamente en el primer gobierno, porque el segundo gobierno de Mujica fue un desastre. O sea, lo que rescato del segundo gobierno de Mujica es la agenda de derechos, que paradójicamente era algo que a Mujica le importaba muy poco y que lo utilizó para subirse arriba de eso, para ser una estrella internacional, ¿no?, de avanzada, y venderle al mundo que el Uruguay era re progresista en materia de agenda de derechos. Y este último gobierno ha sido un gobierno que ha tenido muy pocas luces. ¿Por qué? Porque se ha notado desgastado. O sea, Tabaré Vázquez, ¿no? Es decir, Tabaré Vázquez, el Tabaré Vázquez del primer gobierno hubiera cesado al comandante jefe Manini a la segunda que se mandaba Manini. Sin embargo, este Tabaré Vázquez ya vimos todo el tiempo que demoró en cesarlo, ¿no? Es decir, claramente el primer gobierno del Frente Amplio fue dinamizador, fue fuerte, trajo una cantidad de reformas, algunas que comparto, otras que no, pero cumplió con las promesas que dijo: yo voy a tratar de cambiar cosas y de remover una cantidad de cosas. Reforma de la salud, tabaco, plan Ceibal, restos de detenidos desaparecidos, reforma tributaria, es decir, una cantidad de cosas. Yo por eso hay una cantidad de cosas allí que comparto. Consejo de salarios, ¿no? La alternativa es garantía de continuidad en una cantidad de cosas positivas que hizo el Frente Amplio. Consejo de salarios, y no es gregué. O sea, nosotros estamos convencidos. No es que, como es políticamente correcto estar a favor del Consejo de Salarios, te digo, nosotros lo vamos a mantener. No, nosotros creemos, yo como ballista creo. Y no es como Sanguinetti, que Sanguinetti el otro día, cuando se genera la polémica por los consejos de salario, por los dichos de Licandro, le pregunta a un colega tuyo: ¿qué piensas sobre los consejos de salario? Y Sanguinetti contesta, muy libre de cuerpo: pero es una política ballista, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Yo lo conozco de chiquito. Pero maestro, fuiste presidente y no convocaste los consejos de salario en todo el quinquenio. El Partido Colorado fue gobierno 10 años. Y no se convocaron los consejos de salario. Más los 5 de Por Valle, eso, ¿no? entonces, es decir, ahí está el tema de la honestidad intelectual en el debate, que me parece que sería positivo para la política que esta campaña lo tuviera. Porque además, si no somos humildes y autocríticos los políticos, en que la gente realmente está muy lejos nuestro y que está muy enojada con nosotros, y yo creo que parte de ello también tiene que ver con la pirotecnia electoral, bueno, creo que pecamos de soberbia. Tenemos que hacer una pausa. Hay no? mensajes de la audiencia, no? Hay algunas preguntas, algunos cuestionamientos, opiniones directamente que hacen nuestros televidentes, los compartimos en unos minutos. Encantado. Hacemos la pausa y seguimos conversando con el diputado Fernando Amado.